Bienvenidos al corazón de las palabras, La Máquina de Pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La Máquina de Pensar. No escribo el poema. Escribo para no morir, para no llenar el paisaje de teléfonos, pies desnudos y ramas secas, para que nadie diga, con disimulado pudor, la noche dormía en sus ojos. No escribo el poema, dibujo una cárcel de tinta para no respirar el aire sucio de la madrugada. De pronto lo he arruinado todo. Ya no existe la poesía y he muerto tantas veces que vivo en el futuro. La vida estaba en las muchachas que llevaban tatuadas las mejillas y bebían té de cáñamo al atardecer. Todo lo he arruinado porque nadie puede detener a Dios en las palabras. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Escuchamos las palabras del poeta Roberto Ollenta, leyendo poesías de su libro Fractal. Roberto Ollenta, un poeta que se nos fue, hoy se fue, un Roberto Ollenta que, aparte de tener una trayectoria muy importante, no solo como poeta y como agitador, gestor de poesía, alguien que acompañó, alguien que fue mentor de otros poetas, también en la pequeña historia supo tener aquí en La Máquina de Pensar una columna sobre poesía llamada precisamente Poesía Fractal, en honor a al penúltimo libro, porque el último fue Desapalabrar. Vaya para nosotros, vaya desde nosotros para los amigos, para los familiares de Roberto Ollenta, para la gente que gusta de la buena poesía, este apretado abrazo y este pequeño minuto de silencio. Muy bien, amigos, ahora sí arranca La Máquina de Pensar. Continuamos aquí con el Flaco Germán en la puesta a punto, con Jorge Pozzi en controles de emisión. Vamos a hablar con un poeta llamado artista visual, algunos dicen performer. El hecho de que tenga varios nombres significa que es difícil de ubicar a el señor Clemente Padín. ¿Cómo andás, Clemente? Muy bien, ¿y tú? Bien, Clemente Padín es un poeta experimental, ya lo dije, artista, diseñador gráfico, tiene un montón de pequeñas clasificaciones porque es inclasificable, ¿no? O sea, tu poesía es difícil de clasificar y en un momento en que el viernes pasado te hablamos brevemente acá por teléfono, se presentó en la Biblioteca Nacional, ¿no? Exactamente, sí, el viernes 31 de octubre. Con la presencia de bastante gente, digo, pese a la hora que era muy temprano, y con la presencia, de críticos como Juan Ángel Italiano, Luis Bravo, Martín Palacio, que incluso hicieron lectura de poesía experimental, sobre todo fónica. Fue fantástico. Muy bien, porque ibas a hacer unas pequeñas performances, sí, las hice, sí. Ah, claro, ¿sí hiciste? Sobre el final, ¿no? Antes que se fuera la gente espantada, hicimos algunos trabajos. En fin. Que no se pueden contar porque eso hay que vivirlo en ese momento, pero claro. Una cosa interesante de tus poesías completas que son poseías completas, ¿no? Es un pequeño homenaje a Peloduro. Yo cuando era niño fue, prácticamente que me enseñó a romper códigos y lenguajes, fue Peloduro. Él tenía una audición que era muy cómico. Yo lo escuchaba siempre siendo niño. Y en una de ellas, nunca me voy a olvidar, dice, estaban hablando sobre el Dante, y dice, el Dante, es el autor de las Divinas Comedias. Claro, y no se me fue nunca eso, y ahora lo estoy aplicando acá, viendo el código de los era una de los especie títulos. de surrealismo ahí, no Avant la Lettre porque era después, pero digamos surrealismo popular, una cosa así, unas asociaciones muy compleja, ¿no? Pero sobre todo sí, está bien la palabra que dijiste, muy compleja, porque no era pavada lo que claro, por supuesto que no.
estaba, como bien dije, rompiendo códigos. Sí, y lo estaba haciendo de una manera alegre, jocosa, divertida, ¿no? Sí, rompiendo asociaciones, estructuras, conexiones. Yo me acuerdo, yo te decía de haber leído, y bueno, y las tuve en su momento, los comentarios internacionales del Pulgar, que fueron una sección aparte, en marcha, y era realmente desopilante. Si uno se mete en el contexto que estaba él, por ejemplo, hablando de Camboya, de Laos, de la guerra de Vietnam, era una especie de cantinflesco, pero a la enésima potencia. No, mucho mejor que Cantinflas, me parece, ¿no? Sí. Claro. Bueno, después la Porota y toda la serie de personajes. Sí. Bueno, y Clemente, vos decís que te marcó, y es gracioso que lo tengas como una gran influencia para la poesía, ¿no? Para la poesía, ¿no? Y para toda... A la vez, este año acaba de salir un libro sobre tu obra, ¿no? De Martín Palacio Gamboa. Ajá, sí. Que se llama... Se llama Las estrategias de lo refractario, poética y práctica vanguardista en la obra de Clemente Padín. Martín Palacio Gamboa. Y yo los quiero invitar, digo si fuera posible. Mañana vamos a hacer la presentación de este libro, que lo vamos a hacer en la Fundación Unión, acá en la Plaza Independencia, 757, a partir de las 19 horas. Están todos invitados entonces para mañana a las 19 horas. En la Fundación Unión, Plaza Independencia, 757. Se presenta el libro del fauno, ¿no? Ah, claro, es el libro, del fauno. La celebriedad del fauno, exacto, del cual tuve el honor de escribir el prólogo. Es un libro también de Martín, en este caso vos escribiste el prólogo, y digamos Martín de alguna forma incursiona o sigue esa línea que tenés vos, ¿no? Bueno, es propia de él, ¿no? No, pero en el sentido es una obra experimental. Pero poesía visual, concreta, claro, poesía rupturista, poesía experimental. En ese se está buscando nuevas formas de expresar lo verbal, ¿no? De expresar lo verbal y tratar de... Porque se trata de eso, digo, no romper a la palabra, no deshacerla, no matarla, sino rejuvenecerla, ¿no? Claro. Sobre todo me parece romper con los automatismos, la automatización que genera el usar la palabra y creernos que solo se puede usar de una sola forma y con una sola gramática, ¿no? Exacto. En el sentido de... Bien expresado. Sí. Es así. Pero no solamente es así, me parece, porque por un lado querés romper, ¿no? Y por un lado querés desautomatizar y obligar a pensar, digo, pero ¿cómo? Pan puede ser paz y pensado de una forma, en fin, ¿no? Claro. Pero también querés decir otras cosas, ¿no? Sí. Claro. Aunque... Quiero recordarte de que los contenidos propios de este minuto poema están en el seno de la vida social, digamos, están flotando ahí, las tenemos ahí. Lo que realmente debiera interesarnos son las maneras en las cuales expresamos esos contenidos, o sea, las formas. Eso es lo realmente importante. Claro, y esos contenidos que están flotando muchas veces tampoco los destacamos, la mirada del poeta también destaca algunos para ver la fuerza que pueden tener, ¿no? Claro, sí. No te olvides ese viejo refrán de que cada época tiene su propio lenguaje. Por ese motivo es que ahora, si nos vienen, digamos, con un poema de los años 50, sobre el amor, va a tener muchísima menos fuerza que lo que pudiera tener hecho en esta época, con estos medios propios de este momento histórico, y no con lo del pasado. Claro. Vos decís que de alguna forma también nos está reflejando en lo profundo, por más que nos sorprenda esta poesía experimental, también está reflejando contradicciones nuestras. Por supuesto, momento, ¿no? Claro. Sí, como toda forma artística, ¿no? Y decime, también se editó estos poemas visuales semánticos, la tercera edición. Esto está editado en España. En España. O sea que tenemos un libro tuyo de poesías completas editado en México. Este está editado en España con 3 ediciones, la última de enero del 2014. Y después está la uruguaya sobre tu poesía de Martín Palacio Gamboa. De Martín Palacio. O sea que este año, 2014, estás con todo. Sí, por supuesto, hemos trabajado. Bueno, es consecuencia además de la reconversión que he tenido que hacer, digamos, por
por el paso de los años, ¿verdad? Yo era un performer muy activo, rompía todo, pero la verdad que ahora no tiene condiciones físicas para poder llevar adelante una actividad tan intensa que, en fin, como esa. Entonces me fui desplazando hacia zonas menos comprometidas físicamente, como la enseñanza, como la publicación de libros, como las exposiciones. Sí, hay una exposición, me decías que es posible, bueno, pero no vamos a ir, pero en el subte municipal vaya a salir en diciembre una exposición en torno a tu obra, ¿no? Sí, yo te quiero aclarar una cosa. Es una exposición que no la estoy organizando yo, ni ningún curador que tenga que ver conmigo, sino que la está organizando mi propio archivo, que está estacionado en la universidad, ¿verdad? A partir de ahí entonces ellos hicieron toda esa iniciativa de exponer cosas de mi archivo, ¿verdad? En el subte municipal, que va a ser a partir entonces de diciembre y creo que hasta febrero, fin del próximo año. O sea que tienen tiempo más que suficiente para aburrirse de verla. No, pero aparte es un misterio porque me causa gracia y me parece notable que hables ya de mi archivo como que tiene vida propia. Claro. Te va pasando te va sobrepasando y va actuando. Más ni siquiera sé si me van a invitar. Realmente es así. Claro. No, eso realmente fue creo que fue una larga conquista. Yo recuerdo en los años 60 y 70, cuando se moría cualquier poeta o crítico del arte, venían las bulldozers allá de Estados Unidos y se llevaban hasta el último papelito. Claro. En cambio ahora no, ahora tenemos la posibilidad de que se congele acá en nuestro país y que permanezcan como legado cultural para siempre. No, y también lo que ocurría antes me parece también es que un poeta editaba un libro muy bueno, digamos, pasaba el tiempo, se agotaba y no se reeditaba nunca más, digamos, ¿no? Entonces, solamente entre los conocidos, sí, yo lo tengo, es un libro, y figuraba después en las referencias como un gran libro que no tenía, bueno, se había editado una sola vez, ya está. Claro. Eso ahora, por suerte, ha habido como una política también de... Bueno, al exterior se está publicando muchísimas obras de uruguayos. No, pero la Biblioteca Nacional me refiero a reeditar cosas, por ejemplo... te pongo un solo ejemplo, pero este año reeditaron la poesía de Juan Carlos Macedo, ¿no? Juan Carlos Macedo era un hombre mítico, que todo el mundo oía hablar, pero los libros de él eran chiquititos y estaban recontra agotados, ¿no? Eran del 76, bueno, en un libro de 100 páginas apareció toda su poesía. Toda su poesía, qué genial. Y eso pasa con Circe Mayra también, una poeta muy importante, pero digo, había libros del año 60, 50 que no eran accesibles, ¿no? Entonces ahí hay como esa política de rescate y de destaque. En tu caso, Clemente, me parece también que vos decís que es por las cuestiones, digamos, de la evolución biológica tuya, que vas pasando, digamos, cosas menos comprometidas físicamente. Pero también me parece que la poesía que vos hacés y que hacías también, que es de poesía de bordes, que está entre el libro y otra cosa, ¿no? Hacía más difícil que salieran muchos libros sobre vos, como está ocurriendo ahora en el 2014. Es cierto, sí, es cierto, sí. Yo me siento muy feliz, como te podrás imaginar. Claro, sí. Pero como te digo, viste, uno como que se va adecuando, en fin, a su posibilidad de trabajo. Entonces, digo, antes, por ejemplo, yo no exponía nunca. Hasta me pasé casi como 15 años sin exponer, en cambio ahora, que todos los años... Pero exponer acá en Uruguay, ¿no? En otros lados. Acá en Uruguay y en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, ahora yo vengo dando... casi un promedio de unos 20 seminarios anualmente en toda América Latina y en Europa. Eso no ocurría antes, pero ahora me estoy dedicando y estoy haciéndolo cada día mejores. No, pero algo que siempre llamó la atención de tu trayectoria, Clemente, es la repercusión internacional que tenía tu obra, que no era la misma de Uruguay. Acá en Montevideo era como más, no sé, acotada, pero uno veía los viajes tuyos a Alemania, a Estados Unidos. La otra vez veía que parte de tu archivo lo llevaba un señor de David no sé cuánto, ¿no? Sí. ¿no? Han comprado partes. ¿Han comprado partes? Seguro. Y eso, no, pero tengo copias de alguna manera. Sí. Y digo, tarde o temprano, a fin, se pueden recuperar. También, porque tener el mercado del arte, digamos, ¿no?
Pero ya no se puede hacer nada, ¿no? Con el Clínico Europeo. Yo me he preocupado por fin dejar copia de todo. Claro. Incluso vendo copias. No, está muy bien, pero a mí me gustaría compartirlo, Clemente, porque digo, vos lo vivís y tenés esa repercusión, pero no todo el mundo la conoce, ¿no? O sea, yo he tenido que hablar de Clemente Padín y digo, mira, para que se haga una idea, es un hombre que viajaba todos los años a Alemania, todos los años a Estados Unidos, digamos, México, alguien que ahora las poesías completas en México. No es casualidad esto, otro libro en España, ¿me explico? Sí, sí. Que digo, no es por digamos, bueno, batirte el parche, como se decía antes, ¿no? Sí. Pero me parece que a veces hay cosas que como no se saben hay que decirlas, porque no todo el mundo tiene esa información, digo, ¿no? Y más en el campo de la poesía y más en el circuito de la poesía experimental, ¿no? Seguro. Sí. Es decir, mucha gente ignora... Debo admitir que fue bastante difícil, digamos, haber llegado, digamos, a este punto, ¿no? Una por la difusión que he hecho de mi obra y también por los... Digo, yo afortunadamente soy académico, tengo un título universitario que me abrió las puertas de todas las universidades del mundo, ¿no? Entonces, uno toma mucho contacto con muchísima gente y bueno, digo, gente que se puede interesar por mi obra, sobre todo... A mí algo que me llamó la atención, Clemente, ¿sabes qué me ha llamado la atención? Que creo que acá no ocurre en Uruguay, es que, porque he estado con estadounidenses, por ejemplo, docentes, hasta gente profesora, que ellos son profesores de universidad y están en la poesía experimental, están toda en la experimentación y están haciendo eso en la universidad, en sus respectivas universidades, ¿no? Y o sea, viven como profesor, pero a su vez son performers y tienen y eso aquí no se ve tanto, no se ve los profesores ¿no? Es una cosa que llama la atención. Ves a un profesor, yo que sé, como vino la otra vez, lo trajo Luis Bravo y él gritando acá, ¿no? John Bennett. A John Bennett, por ejemplo, es un tipo extraordinario, pero John Bennett y su esposa, digamos, son gente de universidad y sin embargo están haciendo su obra, una poesía experimentalísima. Fantástica, sí, cómo no. Bueno, acá es muy diferente el Uruguay en muchísimos aspectos y este es uno de ellos. ¿Qué querés que te diga? No, porque no es frecuente, digamos, es algo que llama la atención, hasta por no sé si es por una cuestión de embarazamiento, no sé si no ocurre eso en Bellas Artes, capaz que ocurre y yo no lo conozco, digamos, ¿no? Sé que en Facultad de Humanidades sin duda eso no ocurre, ¿no? No ocurre que un profesor de literatura, aunque ya sea experimental... Somos muy especiales nosotros. Somos muy formales, ¿no? Debe ser eso, sí. ¿No? Lo que ocurre, lo que se fuera del país, digo... En fin, tenemos otras concomitancias, digamos, otros procederes. En fin, no hay que preocuparse. Otra idiosincrasia, pero vos en la idiosincrasia vos por lo menos te preocupaste de ir contra esa idiosincrasia en parte, o ponerla en evidencia muchas veces. Pelo duro. Exacto, pelo duro. No, y incluso que vos como artista lleva no solo un riesgo físico, un compromiso físico, sino también de que te tomaran como un tipo que no es serio. Bueno, pero yo no creo que me dijeran eso. Mira, a mí me ha respetado muchísimo, no por mi propia obra, porque siempre se han cagado la risa de todo lo que he hecho, pero sí me respeto porque gano mucho dinero. Bueno, eso alguien lo dijo, que en el capitalismo el reconocimiento más básico es el dinero, ¿no? Sí, lamentablemente. Es así, ¿no? Y sin embargo, últimamente, en los últimos años, no sé lo que ha venido pasando, pero prácticamente mi primer reconocimiento acá en el Uruguay fue cuando me gané el premio Pedro Figari en 2005, que fue... Con Elia Romero también, ¿no? Con Elia Romero y con otro artista bueno, que se otorga el premio a la trayectoria artística. A la trayectoria artística, sí. De toda tu vida. Entonces, esa fue una cosa muy gratificante para mí, ¿no? Y pienso que fue el punto de inflexión en el cual yo dejé de preocuparme tanto por salir afuera y comenzar a bajar más acá a Montevideo, acá en Uruguay. Y comencé a aceptar todas las imitaciones y sí, como hoy. Seguimos, amigos, conversando aquí con el poeta, performer, artista visual, un experimental, Clemente Padín. Estábamos hablando ahora fuera de micrófonos de de lo que fue toda tu trayectoria, de las pequeñas inflexiones que se han dado en el reconocimiento. Por otro lado, Uruguay, como cualquier otra sociedad, tiene eso de que
a la sociedad a veces le cuesta cuando el poeta, cuando el artista presenta algo que no lo puede, digamos, catalogar o asimilar, ¿no? De hecho, probablemente ahora la sociedad te esté asimilando la furia de Clemente Padín, ¿no? Para tratar de comprenderlo, ¿no? Asimilarlo, ¿no? Y durante mucho tiempo te rechazaban o no te reconocían tanto porque precisamente no se comprendía, digamos. El artista como Pero sí es fuera del país. Sí, el artista como un objeto extraño, digamos, en el gran organismo social, ¿no? Molestando un poco o haciendo pensar, desautomatizando, ¿no? Y con Clemente queríamos hablar un minuto, que te hace una pregunta nada más, en torno a estuvimos juntando firmas con Mario Delgado Paraín y con otros escritores la semana pasada y la presentamos a los candidatos presidenciales en torno a una iniciativa que la mencionamos como que de política o de estético-política. ¿Por qué? Porque los firmantes, los 55 escritores firmantes, solicitamos que se le cambie el nombre al penal de Libertad. ¿Por qué? Porque el penal la cárcel más grande del Uruguay se llama Libertad, ¿no? El que está en libertad no la pasa bien, decían en España, cuando había que denunciar las violaciones de los derechos humanos, ¿no? Era un chiste siniestro, digamos. Es algo que es lindo, es hermoso que una ciudad se llame Libertad, ¿no? Como está la ciudad de Libertad, pero que el penal se llame Libertad, es un chiste atroz. Entonces lo que se le pide es algo que no cuesta nada a los candidatos, al futuro presidente, es que cambie ese nombre. En tu caso, Clemente, vos firmaste, sos de estos 55 escritores que firmaste, pero tenés algo aparte, no solo sos poeta experimental, sino que estuviste preso en el penal de Libertad. Sí, exactamente, sí, estuve... Ahí me pasearon por varios lugares, pero cuando me condenaron por 4 años y estuve en el penal de Punta Carreta y luego en el penal de Libertad, como tú bien dices. Luego me cambiaron la pena y pasé a libertad vigilada sin poder salir del país en documentación hasta que cayó la dictadura, o sea que tuve 7 años. 7 años encerrado en el país, no podía salir del país. Exactamente, sí. Bueno, pero yo te recordaba a ti de que a la entrada de este penal había una frase muy significativa que tampoco entiendo muy bien qué estaba haciendo ahí. Decía, acá se viene a aprender. Impresionante. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Sí. Impresionante. Sí, bueno, me hace acordar, ahora no me acuerdo exactamente la frase del campo de concentración de Auschwitz, exacto, ¿no? Que dice algo así como el trabajo nos hará libre, o algo así, ¿no? Sí. Una cosa así, no ¿no? me acuerdo muy bien tampoco. Una frase así terrible, digamos, el trabajo es lo único que fantástico. ¿No? Y en el caso, son esas como bromas siniestras de la burocracia, ¿no? Digamos, de la parte más represiva, institucional del ser humano. Llevar el estadio Fincharrúa al Parque Rivera, ¿qué te parece? Bueno, eso ya parece Groucho Marx, ¿no? Ahí hay como chistes involuntarios, ¿no? Digo, hablábamos del arroyo Salsipuedes, en fin, hoy me hacían una entrevista... El Moja Huevo. Claro, me hacía una entrevista en Sarandí, en la radio Sarandí, y me mencionaban que, no sé, Aguas Corrientes en su momento también no tenía aguas corrientes, ¿no? Al principio, o en fin, o Cerro Chato, o en Aguas Dulces estaba frente al mar, aunque también dicen que si hacía un pozo había agua dulce, en fin. Hay una cuestión uruguaya con los nombres que también tenemos con los nombres propios, ¿no? Pero en este caso hay, para mí, y por eso fue el planteo, la iniciativa, hay una cuestión estética, ¿no? Es algo de poco respeto por la palabra libertad, poco respeto por la gente que está presa ahí, porque hace 30 años que es una cárcel común, ¿no? De presos comunes. Y alguien que me entrevistó también de la ciudad de Libertad me decía, pero poco el respeto por la ciudad también, ¿no? En fin, hay otra gente que plantea lo contrario, Clemente, que es casi una pavada estar ocupándonos en cambiarle el nombre a la cárcel mayor de... No, tiene que ver, tiene mucho que ver. Puede, cambiarnos hasta la propia actitud, digamos, tener en cuenta lo que puede ser un estatus carcelario, ¿no? A partir de ahí ya es muy importante, digamos, hacer el cambio. No, fíjate de que muchísimas guerras, muchos conflictos armados se resuelven por palabras.
por la significación de cada palabra. Claro. Fíjate cómo están jugando ahora, digamos, o cómo se guerrea, digamos, en el Medio Oriente, y el ejemplo más claro, ¿no? Claro, claro. Entre las palabras. Sí, 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 sin duda. No es lo mismo decir que es un soldado a decir un terrorista. Claro, 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 sí, sí, sí. O decir un régimen islámico que un régimen absolutista teocrático, no sé cuánto. Sí, 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 claro, es decir, claro. hay una serie de Hay que características. definirlo todo de la manera más clara posible. Pero eso es posible también, porque viste que Sí, siempre sí, hay sí, fuerzas sí, sí. chocando en las palabras, ¿no? Claro. Que reflejan ese choque, ¿no? Bueno, pero hay que afinar con todo lo que sea posible, ¿no? Claro, claro, claro. Y sobre todo, bueno, esta iniciativa surge a través de la lectura de un libro de poesía de Eduardo Milán, que se llama Chajá para Todos, que está reciente. Pero ¿sabes qué y estaba donde recordando? donde él menciona eso. Sí, sí, sí. Estaba recordando un poema del finalito Jorge Caraballo, un poema visual, que él dice, la palabra libertad significa. Bueno, entonces viene El significado. un cambio de página, ¿no? Un cine, libertad. Cambio de página, una panadería, libertad. Cambio de página, bueno, hay varios la ejemplos. calle Libertad, Ahí por está. ejemplo, puede Caja ser de cigarrillos. Sí, o la calle Bueno, Libertad. la cárcel y libertad. ¿En serio? Sí, por supuesto. Mirá. Es un poema visual. Mirá. Yo te lo puedo pasar vía internet. De Jorge Carvalho, mira, murió hace menos de un año, y que me acompañó a la cárcel, como cómplice. Mirá. Sí, Qué interesante esto, ¿no? Porque ¿Qué te digo, parece? en realidad... Yo te lo voy a acercar entonces. Bueno, porque esto surge de un poema que leí de un libro editado ahora de Eduardo Milán, que él dice que ya también, me dijo Roberto Aparato, que ese verso ya estaba en una poesía del año 90, digamos, ¿no? Donde Bueno, Jorge lo hizo ya por los 80. Claro. Sí. Brutal. Él hacía mucho cómics, cuadernillos, que eran muy económicos para imprimir, ¿no? Era un tipo de publicación guerrilla, ¿no? Bueno, entonces, como te expliqué, en fin, la palabra libertad es esto. Entonces, una caja de cigarrillo, una panadería, un cine, una cárcel, una ciudad. Claro. Para ver todo lo que se puede hacer con la libertad, exactamente, ¿no? O lo que puede significar libertad, ¿no? Se Impresionante, brutal. Y decime, te puedo hacer una pregunta, Clemente, porque yo no lo conozco a Caraballo. ¿Quién era? ¿Un compañero tuyo? Jorge Caraballo era sobre todo un Mm. gran plástico uruguayo, fue uno de los que introdujo el pop art acá en nuestro país, no, el op art, Ajá. OP, Sí, sí. Y que se inclinó hacia la poesía experimental, a raíz de un viaje que hizo ya a Francia, y se conectó conmigo y colaboró en la publicación de un 10, en aquella revista de experimental, y bueno, cuando me toca Finca del Preso, él me acompaña como cómplice, y quedó tan choqueado que dejó de escribir así poesía experimental. ¿Ah, sí? Y se dedicó casi exclusivamente a la plástica, ¿no? Y bueno, o sea, dejó las palabras y sí, se dedicó a las imágenes. Ahí está, por al blanco y negro, que era lo que hacía él. Por el choque. Porque él trabajaba en un arte óptico, digamos, blanco y negro, ¿no? Y bueno, en fin, dejó de hacerlo porque pasó mal. Digo, pese a que estuvo solamente un año, pero sufrió tanto que bueno, abandonó el arte, digamos, verbal, ¿no? Y bueno, pero antes de eso... Pero eso también es una actitud, también es una postura estética, claro, ¿no? Digamos, ¿qué te parece de abandonar el arte verbal claro. frente a la dictadura, ¿no? Por lo que pasó. Sí, no cabe duda. Que eso sería lo que yo llamo también, son imposibles de definir, los daños colaterales, todas las cosas que están ocurriendo, no solamente de la dictadura fueron presos o torturados o gente desaparecida, ¿no? Pero no solamente eso, Jorge además era un empresario, que tenía su... Y sin embargo le tuvo tanto valor que no hesitó, digamos, en volcar todo su esfuerzo por las causas populares, ¿no? Fantástico, Jorge. Es todo un ejemplo, Jorge. Lamentablemente se nos fue, pero... Pero decime, entonces él, digamos, después de la dictadura, o después de salir de ahí de la cárcel, se dedicó al arte visual y conceptual, digamos, seguro. ¿no? Y nunca más volvió con el arte verbal, digamos. No, el arte verbal no. Brutal. Nunca más. Mira, si vas a Facebook y pones Sí, estoy viendo acá. ¿Pones mi nombre? Sí.
y buscas abajo que hay fotos de él, inclusive. Y... Sí, acá dice Jorge Caraballo, dice, nació en el año 41, bueno, estudió dibujo, pintura. Bueno, él sobre todo fue un artista conceptual. Conceptual, sí, dice Kamnitzer. Que tuvimos acá, acá en otro país. Claro, Luis Kamnitzer lo rescata, claro. Pero lo rescata él, lo rescata en su libro. Mirá vos. No lo conocía, bueno, siempre se aprende algo, Jorge Caraballo, y de alguna forma también me hace acordar a Rimbaud cuando escribió sus dos libros, y dijo, a partir de ahora el silencio, y no escribió más nada, ni una sola hoja, ¿no? Digamos, ¿no? Es como una actitud. Pero bueno, Clemente Padín, para terminar, si te parece, vamos a recordarle a los amigos de La Máquina de Pensar, mañana a las 19 horas en Fundación Unión se presenta el libro de Martín Palacio Gamboa, que se llama El Fauno no sé cuánto, ¿no? Claro. Las estrategias de los refractarios. No, presenta este libro se presenta, no, es el de... No, se presenta el del fauno. La celebriedad del fauno. La celebriedad del fauno. Es un libro de poesía experimental de Martín Palacio. Están todos invitados. Mañana miércoles, reitero, 19 horas, Fundación Unión, frente a Plaza Independencia, ahí 737. Gracias por estar acá, Martín. A tus órdenes, con muchísimo gusto. Esta cortina nos indica que vamos a rescatar, pero esta vez por teléfono, un escritor, una novela, un libro con Martín Bentancor. ¿Cómo andás, Martín? ¿Qué tal, Pablo? Muy bien. Acá maravillado con la tecnología que nos permite comunicarnos. Sorprendente este invento llamado teléfono. Claro. Tan reciente y tan necesario. Sí, ¿no? Bueno. Es algo, es una especie de vanguardia tecnológica que ha llegado a los cerrillos y que Martín Bentancor la está usando en su casa. Exactamente. Bueno, Pablo, acá sí, para rescatar hoy una novela, una gran novela en todos los sentidos de la palabra. Grande por la trascendencia que tuvo en su momento y grande por el tamaño, porque hablamos, en el caso de la traducción al español que tengo acá, de 728 páginas de apretada letra, creo que tamaño 9, una cosa así. Editado por la editorial Montesinos, que es una editorial que yo algunas veces hemos mencionado ahí en la columna, una editorial muy extraña, muy interesante en su catálogo, pero que se caracterizaba por editar estos libros prácticamente inleíbles, o sea, que con mucha voluntad, digamos, se pueden leer. Sí, había que tener mucha vocación, digamos, ¿no? Exacto. Y curiosamente ese ejemplar también con muchas erratas, que en 700 y pico páginas las erratas se multiplican. Bueno, pero al margen de eso, esta novela se llama... me la estás planteando como que es poco lindo de leer. Sí, tal cual. Pero en este caso valió la pena el sacrificio de esta novela que se llama Del tiempo y el río, escrita por Thomas Wolfe. Thomas Wolfe sin parentesco con Tom Wolfe, ese, llamémosle vendehumo, no, es Tom Wolfe o Thomas Wolfe también, se llaman los dos Tom Thomas, es el más conocido, ¿no? El que aparece hasta en Los Simpsons, un escritor todo vestido de blanco, exacto, digamos, impecable, y que saca una novela por década, Tom Wolfe. Se llama Thomas Wolfe, y yo realmente cuando leí en su momento la sentencia de William Faulkner, que dice prácticamente que es el mejor escritor, y dice cada escritor es un fracaso, ¿no? O sea, yo me escribo y estoy diciéndolo más o menos. Faulkner decía, yo escribo novelas y fracasos. Bueno, Wolfe hace grandes fracasos. Sí, tal cual. Bueno, Faulkner incluso decía que Thomas Wolfe era el novelista más grande de su generación, y que el segundo era él, el propio Faulkner. O sea que estamos hablando de un escritor que no es el famoso Tom Wolfe, sino uno anterior, se llama Thomas Wolfe. Exacto. Y se llaman igual, y nació en 1900 y murió en 1938, solo con 38 años vivió este hombre. Sí, le faltaban 16 días exactos para cumplir los 38 años. Murió muy joven de una neumonía que contrajo, y bueno, y que devino tuberculosis, fue una mala operación que se le hizo, y falleció muy joven. Publicó en vida 2 libros, publicó 2 novelas, o sea, él es más conocido por 4 novelas, 2 publicadas en vida y 2 publicadas póstumamente, aunque habían aparecido también una colección de cuentos y algún libro de poesía. Del tiempo y del río, esta novela mamotreto, digamos, es como la más famosa de repente de él, es la primera novela,
y fue publicada en 1935. Anteriormente había publicado una, que no es una novela, en realidad es como una suerte de colección de cuentos que se llama El ángel que nos mira, en la traducción al español, que es del 29, y después hay dos novelas que son The Web and the Rock del 39 y You Can't Go Home Again del 1940. ¿Qué es lo que vuelve atractivo o tan interesante en mi modesta opinión y en la opinión tan respetada de William Faulkner, por ejemplo, para poner a alguien digamos de más altura, a Thomas Wolfe? Bueno, es un novelista, llamémosle clásico, no es, no maneja, digamos, las construcciones faulknerianas en cuanto al tiempo y al punto de vista. Sus relatos son clásicos en el sentido más, más básico del término. Se cuenta una historia con un principio y final, digamos. Pero en el caso del tiempo y el río, en el caso de Thomas Wolfe, el río Mississippi, es el gran protagonista de la historia. Vos sabés que hay un grupo de escritores de distinta procedencia, en distintas épocas, que han trabajado el tema del río como escenario y como una suerte de protagonista que acompaña a los propios personajes. A mí en particular como lector me interesa mucho ese tipo de trabajo con la figura del río. Pienso, por ejemplo, en Conrad, con El corazón de las tinieblas, el río Congo, en Mark Twain, también con el Mississippi, el propio Faulkner, el río Mississippi, en el caso, por ejemplo, de Palmeras Salvajes, ¿te acordás que es un libro donde el río es como otro personaje, digamos? Y si nos venimos más cerca... Pero esos son viajes en ríos, eso que estás planteando ahora son viajes. Sí, pero el río justamente es como el elemento central, ¿no? De la historia, por decirlo de alguna manera, el ambiente, ¿no? Y le hemos nombrado acá en alguna columna a Juan L. Ortiz, por ejemplo, el poeta argentino, entrerriano. Toda la novelística de Juan José Saer, por ejemplo, también está muy vinculada al río, en el caso del río Paraná. Antonio Di Benedetto, con aquella novela Sama, que también comentamos en alguna columna del Rescate. La figura del río es como otro personaje más en esa novela, o sea que ahí es un río que está esperando noticias a través del río, ¿no? Que llega, ¿no? A través del muelle que va a llegar, ¿no? Una jubilación, ¿no? Una cosa que una designación que no aparece nunca. Sí, un ascenso que nunca llega. Bueno, en el caso de Thomas Wolfe y de esta novela en particular, del tiempo y el río, se nos cuenta la historia de Eugene Gantz, es el nombre del personaje, que es un joven pueblerino de una ficticia comunidad rural que se llama Catawba, y que quiere trascender el ambiente rústico en el que vive, y quiere convertirse en un autor dramático. Es de los pocos en el pueblo que lee, que tiene una cultura, digamos, bibliográfica, lectora, y hace todo lo posible para trascender ese ambiente, y la única manera de hacerlo es irse del pueblo. Entonces la novela nos cuenta el largo viaje, compuesto a su vez de diversos viajes, que hace Eugene Gantz en busca de ese objetivo en la vida, que lo lleva a establecerse en Nueva York, posteriormente en Londres y por último en París, para terminar volviendo a su... Pero ahí el río no desaparece en eso cuando se va. ¿Cómo, perdón? Ahí el río desaparece cuando se va, digamos. Desaparece el Mississippi, porque aparece el Sena, por ejemplo, en París. Pero es increíble porque continuamente la imagen del río, del río Mississippi, lo acompaña. Hay largos pasajes en la novela en los que se describen situaciones que transcurren o están referidas al río. La novela es bastante despareja, es una novela... como decíamos, muy extensa, despareja en el sentido de que, por ejemplo, Thomas Wolfe abandona al personaje durante un montón de páginas, sin ningún principio, ningún criterio estético o narrativo. Hay personajes que son presentados con mucha fuerza y que aparentan que van a tener su peso en la trama, y también desaparecen. Pero capaz que eso fue exactamente lo que le había gustado a Faulkner, capaz.
Yo creo que sí, que viene por ahí el encanto de Faulkner, esa cuestión un poco caótica con la propia estructura del relato, ¿no? Si bien, insisto, es un relato muy lineal, se nos cuenta del arranque de él en el pueblo y el regreso al pueblo. Sí, una especie como de novela de formación también podría hacerse, sí, ¿no? Exacto. Sí, que en la novelística norteamericana es muy común, ¿no? Sí, es muy común en Estados Unidos y bueno, y la Bildungsroman en Alemania, ¿no? La idea del aprendizaje, la formación y el cambio a través de muchas circunstancias, ¿no? Empieza joven y termina siendo otra persona, digamos, ¿no? Sí. Hay otro elemento muy interesante de este libro. Recordemos que fue publicado en el 35, fue escrito entre el 32 y el 34, que en distintos pasajes el personaje de Gant anuncia lo que iba a terminar siendo la Segunda Guerra Mundial. Que algunos críticos incluso lo han señalado como una especie de cuestión como un trance o una suerte de visión mística o algo así, porque bueno, pero en el año 30 y cuánto. Y 35 se publicó. Pero lo escribió antes, en el 33. Fue escrita un poco antes. Sí, bueno, ahí sí hay que tener un poco más de Pero visión, tampoco las referencias son cosas tan concretas, ¿no? Sino más bien como lo que habla del ascenso de los nazis, del totalitarismo, iban a Alemania, en fin. Pero los críticos lo han señalado también como un elemento a atender en el y en tu opinión, Martín, ¿qué es lo que rescatás de esa novela que te parece tan alucinante? Porque por un lado me decís que es convencional en cuanto a un desarrollo, una novela de formación, digamos, de ir del campo a la ciudad, lo hemos visto muchas veces, ¿no? Es una cuestión reiterada en la novelística estadounidense, ¿no? La dialéctica o la tensión entre el campo y la ciudad, ¿no? La ciudad como centro de perversión y a la vez sabiduría, digamos, de experiencia. Sí, yo lo que rescato, las experiencias personales, no sé si son una forma de medir el posible atractivo, pero está bien, porque a mí lo que me pasó con esta novela, que insisto, la letra tan chiquita y todo esto, que la leí prácticamente de un tirón, no digo obviamente en un día, pero me llevó varias jornadas de varias horas de lectura, pero tiene una cadencia muy particular en la novela, que está dada por las distintas peripecias que le empiezan a pasar a este personaje desde que deja el pueblo hasta que regresa. Lo van poniendo en contacto con muchos personajes que brillan, digamos, tienen su brillo por pocas páginas, digamos. Y eso se mantiene durante prácticamente toda la novela. Hay sí una historia de amor, aunque no es un amor feliz. Él en un momento empieza a trabajar, cuando llega a Nueva York empieza a trabajar en una oficina que es muy sórdida. Cuando llega a Londres llega con el encanto de que va a encontrar una gran ciudad y encuentra una ciudad caótica y que no colma, digamos, sus expectativas, pero todo eso está contado con una visión como desencantada, y esa conjunción de un personaje joven, que es Eugene Gant, de 20 y pocos años, 20 y muy poquitos años, y ese desencanto ante la vida, creo que es lo que le da fuerza al personaje, y a mí fue en lo particular lo que me atrajo. Si bien, insisto, reconozco esos problemas que tiene digamos, en el avance del relato, ¿no? Esto de los personajes, Sí, capaz que a Faulkner también le gustó también el tema desde el punto de vista artístico digamos, del caos de la vida, y sobre todo algo que Faulkner siempre decía, el tema de conocer la vida, ¿no? De tener la experiencia vital, eso que aparece en muchas novelas y cuentos los grandes cuentos de Faulkner, ¿no? Es esa cuestión, digo, ahora estoy pensando en todos los aviadores muertos o todos los pilotos muertos, un cuentazo de Faulkner, donde precisamente no sabemos casi qué está contando una experiencia de gente que conoce, que personajes muy importantes, pero que fueron un momento nada más, ¿no? O sea, y se habla de la repercusión años después, ¿no? Sí, también en el caso de Faulkner y en este caso de Thomas Wolfe, el elemento autobiográfico, porque Thomas Wolfe nació en una pequeña localidad rural de Carolina del Norte, se fue a estudiar dramaturgia a Harvard, terminó dando clases en la Universidad de Nueva York, o sea que hizo como el mismo periplo que va a ser su personaje cuando él lo lleva a la novela, ¿no? O sea que la cuestión autobiográfica, que es un elemento que obviamente todos los que escribimos sabemos que siempre está presente, pero acá está más presente. Acá está más presente al punto que el personaje recorre el mismo periplo que hizo él
en su momento, ¿no? Con la parada en Londres, parada en París, en fin. La novela ha sido reeditada. Esta edición de Montesinos que yo tengo es una edición bastante longeva. Ha sido reeditada en español. Supongo yo que no debe ser tan difícil conseguirla, más en esta época. Aquí dicen el año 96, dice en Wikipedia, pero puede haber algo más. Creo que en España se ha editado incluso en alguna colección de novelistas norteamericanos del siglo XX. Estoy casi seguro, tendría que chequear qué editorial. Claro. Pero bueno, es un autor interesante. Fue muy importante en el primer tercio, digamos, del siglo XX. Que se lo enseñó mucho a nivel de la academia, se le dedicaron varios trabajos críticos, pero después como que medio que cayó en el olvido, ¿no? Más allá de Follner, que Follner siempre lo reivindicó, incluso es interesante en el volumen de cartas de Follner, en las cartas que él escribe al editor, el nombre de Thomas Wolfe aparece en diversos momentos de su carrera, digamos, aparece siendo joven y aparece después ya cuando es mayor. O sea que siempre lo tuvo, digamos, como uno de sus maestros, ¿no? Sí, siempre lo consideró junto a, se habla también, se lo vincula junto a Carson McCullers y Follner, esos escritores del sur. Ahora estoy viendo aquí que aparentemente hay algunas ediciones del 2013, ¿no? Pero bueno, en la editorial Intervención Cultural Mexicana, ¿no? Del Tiempo y del Río, no dice quién es el traductor, pero bueno, Bueno, pero si es el 2013 significa que algún interés editorial sigue despertando todavía. Sí, alguien por lo menos se avivó, pero bueno, ahora se publica muchas cosas. Bueno, Martín, está hecha la presentación y obviamente quiero decirles que es un placer hablar con usted, aunque sea por teléfono y inaugurando este nuevo medio de comunicación. Claro, pero ya volveremos al estudio. ¿En presencia? Claro. Muy bien, no tanta virtualidad, muy bien. Te mando un abrazo, Martín. Igualmente, Pablo, nos vemos. Amigos, se termina La Máquina de Pensar. Mañana vamos a hablar con el poeta Eduardo Laureiro para hablar de su libro Lotes de Asombro, editado por Yagurú, y luego vamos a recibir a el poeta y ensayista Andrés Echavarría para hablarnos sobre el Congreso Vallejo Siempre, que estuvo hace poquito realizado en Lima y en Trujillo, sobre este gran poeta peruano. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien. Y los dejo ahora con la voz de Gustavo Pérez Berrueta. Hasta mañana, amigos. Somos la primera empresa nacional en adherir al Pacto Global de las Naciones Unidas, a la vanguardia en políticas de derechos humanos, normas laborales y medio ambiente. Trabajamos para el desarrollo y la formación